Hay una interesante discusión aquí en estos micrófonos y en el diario La República la ha planteado como discusión el profesor Fernando Quijano, y es si Colombia debería o no dolarizar su economía. Dos estudiosos de la economía muy reconocidos en orillas distintas. El prestigioso exministro de Agricultura, de Hacienda, el doctor Juan Camilo Restrepo, y el reconocido analista de políticas públicas para América Latina, Daniel Reisbeck. Doctor Juan Camilo, doctor Daniel, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Quién arranca? No, no. Arranque usted, don Daniel Reisbeck. Buenos días. La pregunta, Juan, depende de usted cómo define la dolarización, porque hay distintos tipos de dolarización. Por ejemplo, en Panamá no hay curso forzoso de la moneda. Inclusive hay una moneda nacional que es el balboa, pero solo se usa para denominaciones pequeñas. Y la gente en teoría utiliza el dólar porque es la moneda que les conviene. En Ecuador hay dolarización, no hay curso forzoso. En El Salvador también hubo un curso forzoso dual con el colón y el dólar, y la gente simplemente fue escogiendo el dólar. Perú es otro ejemplo, que es un país semidolarizado, donde se puede usar el dólar para cualquier transacción, excepto el pago de impuestos. En Venezuela es un país que está de facto dolarizado. De hecho, este debate es interesante tenerlo desde Colombia, porque es el único país prácticamente entre todos los vecinos donde no se permiten transacciones en dólares, no se permiten cuentas. Las cuentas bancarias que hay en dólares realmente se tienen es en Panamá. Entonces, en Colombia lo que hay es un monopolio del peso, que es muy dañino en mi opinión, porque si uno mira, desde 1991 ha habido una depreciación de la moneda mayor al 80%. Doctor Juan Camilo. Buenos días. Bueno, yo creo que la dolarización de la moneda colombiana no es ni conveniente ni necesaria. No es necesaria porque las dolarizaciones normalmente siguen grandes periodos de inflación, en donde se pierde la confianza en la moneda doméstica y entonces es sustituida por el dólar. Es el momento en que por perder la confianza empiezan a hacerse los contratos todos en dólares. Eso le sucedió a la Argentina. Nadie se le ocurría arrendar o comprar un apartamento, un negocio en la moneda nacional. Siempre se cotizaba y se hacía el negocio en dólares porque se desconfiaba de la moneda. Y finalmente, las dolarizaciones suelen seguir grandes crisis financieras como sucedió en el Ecuador, o grandes inflaciones, hiperinflaciones si se quiere. Y ese no es afortunadamente el caso colombiano. Perderíamos autonomía en el manejo de la soberanía de la moneda. El doctor Restrepo menciona el caso de Argentina, pero en Argentina no ha habido una dolarización oficial, sino más bien informal, precisamente porque no hay confianza en la moneda. Pero yo diría que en Colombia tampoco hay confianza en la moneda. Por eso, a principios de los 90 estamos hablando de una tasa de cambio de alrededor de 600 pesos el dólar, que ha superado los 4.000 y más allá bajo este gobierno. Ahora estamos un poco mejor dado la coyuntura electoral, pero el peso es una moneda débil que claramente no tiene demanda más allá de las fronteras. Y a mí sí me parece insólito que se le obligue a la gente a usar el peso y que no se permita que haya libertad monetaria, que es realmente lo que necesitamos, más allá del dólar, que también puede tener sus problemas porque es una moneda fiat, es una moneda que crea un estado de la nada, pero dentro de este sistema fiat, la dolarización, como dice el gran economista George Selgin, es el único sistema que ofrece una regla monetaria real, porque los políticos no pueden monetizar el déficit, que obviamente es lo que pasa en Venezuela y en Argentina a un nivel altísimo, pero en Colombia el Banco Central también monetiza el déficit al intervenir en el mercado de TES, y eso es lo que realmente también genera inflación. Una cosa es la dolarización, que se entiende normalmente como aquel país en que sustituye una moneda nacional por el dólar. Y otra cosa es diferente, es que se puedan hacer negocios nacionales o internacionales en dólares. Esto está regulado desde cuando se creó el peso en 1885 bajo la regeneración. Cuando se creó el peso se dijo
si usted contrata en moneda extranjera, aténgase a que al momento de liquidar el contrato se utiliza la tasa de cambio que regía en el momento en que se hizo el contrato, no al momento de la liquidación. Y esto para evitar especulaciones y condiciones inconvenientes. Pero además, dolarizar la economía nos hace perder autonomía. Y una de las autonomías soberanas más importantes que tiene un país es su propia moneda. De manera que quedaríamos al arbitrio y al capricho, si se quiere, de los Estados Unidos. A ver, la dolarización es un término amplio que puede aplicar a cualquier país que permite el uso de una moneda que no sea nacional. En ese sentido, los países de la zona euro están, entre comillas, dolarizados, euroizados, pero en España, por ejemplo, no se dolarizó tras una hiperinflación, no se adoptó el euro, y le pueden preguntar a Rafa si en España realmente hay alguien que exige el regreso de la peseta. Más bien la gente prefiere una moneda fuerte y estable. En cuanto a la autonomía, a mí me parece un argumento espurio porque realmente se refiere a la capacidad de devaluar la moneda. Y la devaluación es algo muy dañino, es una inflación silenciosa y por eso lo pernicioso de una devaluación, de una depreciación del 80% en 30 años gradual, pero letal, en Colombia se le está quitando capacidad de compra a la gente. Y tampoco es verdad que... Sí, no se puede comparar el caso de Colombia con los países de la Unión Europea. La Unión Europea es una gran unión monetaria que todas las relaciones económicas, comerciales, se estipulan y se pueden manejar en euros o en la moneda de cada país, que se transforma en dólares. De manera que no, nosotros no estamos buscando, y sería inconveniente que se devaluara la moneda por decreto. El Banco de la República y las normas cambiarias son muy claras. Es el mercado, desde cuando se organizó el actual sistema cambiario, el que va determinando la cotización del dólar, a la alza o a la baja. Sería muy inconveniente que la entraran a fijar administrativamente, como aquí se hizo durante algún tiempo, la cotización de la tasa de cambio. Cuando me refiero a la pérdida de autonomía, no es eso. Cuando me refiero a la pérdida de autonomía es que al desaparecer el Banco Central en una dolarización auténtica y verdadera, cuando desaparece la moneda, pues quedamos... fíjese usted, el Ecuador ha tenido dificultades muy grandes. Si quiere, cierre la frase de doctor Juan Camilo y redondeamos así nuestro round. Sí, el Ecuador ha tenido dificultades grandes cuando ha tenido la inflexibilidad cambiaria de no y perder la competitividad en sus exportaciones por estar colgado del dólar. Son las 8:19. Este es un debate muy interesante y se sabe que este es un debate que va a llegar al nuevo Congreso de la República. Este es un debate que está anunciado, si se debería o no dolarizar la economía colombiana y si se deben o no tomar medidas en esa dirección. Gracias, Daniel Reisbeck. Gracias, Juan Camilo Restrepo, por haber estado con nosotros esta mañana. Rounds FM. El tiempo pasa, la vida cambia,